Well, are we ready for week number 3 of our Advent study? Bueno, estamos listos para la tercera semana de nuestro estudio de Adviento. Wow, solo Alberto. Solo Alberto dice. All right, well, I hope it's been encouraging to you all. Bueno, espero que haya sido un gran ánimo para todos ustedes. I hope it's helped you slow down this Christmas season. Espero que les ha ayudado a bajar el ritmo un poco en esta temporada navideña. Take your eyes off the distractions that come with this season. Apartar la mirada de las distracciones que acompañan a esta temporada And put them on Jesus, y ponerla en Jesús, who is the reason for it all. quien es la razón de todo. Let me give a little recap before we jump into today's teaching. Quiero hacer un pequeño resumen antes de pasar a la enseñanza de hoy. The first week we talked about how Jesus is the long-awaited, La primera semana hablamos de cómo Jesús es el tan esperado, promised Son of David, hijo prometido de David, whose kingdom would never end. con un reino que nunca tendría fin. We saw this through the prophecy that the Lord spoke to King David, Lo vimos a través de la profecía que el Señor le dijo al rey David, reminding him of his promise to send a Savior. recordándole su promesa de enviar un Salvador. A Savior that would rule and reign for all Un eternity. Salvador para gobernar y reinar para toda la eternidad. Last week we saw that this promised king La semana pasada vimos que este rey prometido would physically enter into this world vendría físicamente al mundo to dwell with his people para morar con su pueblo and save them from their y sins. salvarlo de sus pecados. This prophecy was spoken through Isaiah to King Si Ahaz. recuerdan, esta profecía fue revelada a través de Isaías al rey Acaz, More than 10 generations after King David. más de 10 generaciones después del rey David. God's people were being oppressed by another nation, El pueblo de Dios era oprimido por otra nación, and so God reminded them of his promise. así que Dios los recordó de su promesa, His promise to come, su promesa de venir, to dwell with his creation, de habitar con su creación, without barrier, sin barreras, and save them from their ultimate y enemy, salvarlos de su enemigo principal, sin. el pecado. So we've learned that Jesus is king, Así que hemos aprendido que Jesús es rey and that Jesus is y Savior. que Jesús es salvador. That is what the Jews had been promised, Eso es lo que se les había prometido a los judíos. and that's what Jesus came to Y do, eso es lo que Jesús vino a hacer, to rule, a gobernar, to reign, a reinar, to save. a salvar. And even though he has done this, Y aunque Él ha hecho eso, they are also what we await in Jesus' second coming. también es lo que esperamos en la segunda venida de Jesús. We await our King Esperamos a nuestro Rey to rule and reign over us for all para eternity. gobernarnos y reinar sobre todos nosotros por toda la eternidad, As our Savior, como nuestro Salvador, who has saved us not only from the consequences of sin and death, quien nos ha salvado no solo de las consecuencias del pecado y la muerte, but has also saved us for eternal joy sino in que Him, también nos ha salvado para la alegría eterna en Él, dwelling in His presence for all eternity. morando en su presencia por toda la eternidad. So we celebrate what Jesus has done, Así que celebramos lo que Jesús ha hecho and we hope in y what He will do. esperamos lo que Él hará. So today we have a new Old Testament prophecy Así que hoy tenemos una nueva profecía del Antiguo Testamento and a new Testament y prophecy, or un fulfillment. nuevo cumplimiento del Nuevo Testamento. Let's pray first before we read them. Primero oremos antes de leerlos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for our King. gracias por nuestro Rey. Thank you for our Savior. Gracias por nuestro Salvador. We are nothing without No you. somos nada sin ti. Help us to slow down, Ayúdanos a bajar el ritmo, put our attention on you, a centrar nuestra atención en ti, to surrender to who you are, a rendirnos ante quién eres, to what you have done for us, ante lo que has hecho por and nosotros for your future promises. y ante tus promesas futuras. Thank you for how we have seen your faithfulness. Gracias por cómo hemos visto tu fidelidad. Help us to trust in your faithfulness. Ayúdanos a confiar en tu fidelidad
Help reveal yourself through your word. Revela tu presencia esta mañana a través de tu palabra. Help us to perceive it, Ayúdanos a comprenderla to apply it to our lives, y aplicarla a nuestras vidas so you might be glorified, para que seas glorificado and that we might know joy in you. y para que podamos conocer la alegría en ti. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Pray and ask all this in the name of Jesus. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Turn with me in your Bibles to Micah chapter 5. Abren sus Biblias en Miqueas capítulo 5. Micah chapter 5. Today we'll be reading verses 2 through 5, Miqueas capítulo 5, versículos 2 a 5. or the first part of 5. La primera parte del 5. And just to give a little bit of context for those who aren't familiar with this book of the Bible, Solo para dar un poco de contexto a aquellos que no están muy familiar con este libro de la Biblia or the prophet Micah. o con el profeta Miqueas. He was a prophet just like Isaiah, who we talked about last week. Él era un profeta como Isaías, de quien hablamos la semana pasada. And he actually prophesied during the same time as Isaiah. Y él profetizó durante la misma época de Isaías And during the time of the same king. y durante el reinado de los mismos reyes. So this prophecy we're about to read Así que esta profecía que estamos a punto de leer took place only a decade or so after the prophecy we read last week. tuvo lugar solo una década después de la profecía que leíamos la semana pasada, During the reign of the same king, durante el reinado del mismo rey, King Ahaz. el rey Acaz. Everyone there in your Bibles? ¿Todos están ahí en sus Biblias? Okay, Micah chapter 5, verses 2 through 5. Miqueas 5, 2 a 5. Bueno, dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. So over the last 2 weeks, we've sort of followed God's promise of a Messiah. Durante las últimas 2 semanas hemos seguido en cierto modo la promesa de Dios de un Mesías. From Genesis 3:15 to Abraham, Desde Génesis 3:15 hasta Abraham, to Isaac, to Jacob, Isaac y Jacob, then jumping to King y David, luego saltando al rey David. then prophesied through Isaiah to King Ahaz. Luego profetizado a través de Isaías al rey Acaz. And so we've learned that the promised Messiah Así que hemos aprendido que el Mesías prometido would come through the line of David vendría a través de la línea de David and would be born of a virgin. y nacería de una virgen. And now we get another piece to the prophecy. Y ahora vimos otra pieza de la profecía. The promised Savior King will be brought forth in Bethlehem, El rey Ephrathah. Salvador prometido nacería en Belén Efrata. At the time of the prophecy En el momento de esa profecía and the time of Jesus' future birth, y en el momento del futuro nacimiento de Jesús, this city was small and insignificant, esta ciudad era pequeña y insignificante, but it did have history. pero sí tenía historia. It was the location where Jacob buried Rachel Era el lugar donde Jacob enterró a Raquel and the hometown of King David, y la ciudad natal del rey David, connecting back to the promise God gave to King David, conectando la promesa que Dios le hizo al rey David, the promise of an eternal king. la promesa de un rey eterno. And so this prophecy tells us where Jesus will be born. Y así esta profecía nos dice dónde nacería Jesús.
but it also speaks of what Jesus would come to do. pero también habla de lo que Jesús vendría a hacer. He shall stand and shepherd his flock Dice, Él se afirmará y pastoreará su rebaño in the strength of the Lord, con el poder del Señor and they shall dwell y secure, permanecerán, and he shall be their peace. y Él sería su paz. He would come to rule and reign as an eternal Él king, vendría a gobernar y reinar como un rey eterno, giving them forever a hope. dándolos una esperanza eterna. He would dwell with them as Savior, Él moraría con ellos como Salvador, demonstrating his great love for them. demostrando su gran amor por ellos. And now we see that he would be their shepherd, Y ahora vemos que Él será su pastor, giving them security and peace. dándoles seguridad y paz. This also connects us back to our first prophecy to King David. Esto también nos conecta con nuestra primera profecía, el rey David, Because he too was a shepherd. porque él también era un pastor. God called lowly shepherd boy David to be king. Dios llamó al humilde niño pastor David para que fuera rey, To foreshadow the promised para Messiah presagiar el Mesías prometido and how he would come y cómo vendría, as king, como rey, as savior, como salvador and as shepherd. y como pastor. So I hope you can see the pieces of these prophecies starting to come together. Espero que ustedes pueden ver cómo encajan las piezas de estas profecías, Giving a full picture of who Jesus would be ofreciéndonos una imagen completa de quién sería Jesús and how he would y come. cómo vendría. Let's look to our New Testament passage of Scripture, Bueno, ahora veamos el pasaje de las Escrituras del Nuevo Testamento, the fulfillment of this el prophecy. cumplimiento de esta misma profecía. Turn your Bibles to Luke chapter 2. Abren sus Biblias en capítulo 2 de Lucas. Let's first look at verses 1 through 7. Veamos primero los versículos 1 a 7. Remember, the prophecy we just read had two parts. Recuerden, la profecía que acabamos de leer tenía dos partes. How Jesus would come, ¿Cómo vendría a Jesús? he would be born in Bethlehem, ¿Nacería en Belén? and what he would do. ¿Y qué haría? Shepherd God's people. Pastorear el pueblo de Dios. So this first passage speaks to how Jesus would come. Así que este primer pasaje habla de cómo vendría Jesús. So Luke chapter 2, verses Lucas 1 through 2, 7. 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7. Dice así. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos los dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. So God's people were under Roman rule during the time that Jesus was to be born. El pueblo de Dios estaba bajo el dominio romano en la época en que Jesús iba a nacer. And so Caesar Augustus decreed that all the world Por eso César Augusto decretó que todo el mundo, which was really all under Roman rule, que en realidad estaba todo bajo del dominio romano, should be registered. debía registrarse. This was essentially a way to count all the people that were under their rule Esto fue esencialmente una forma de contar a todas las personas que estaban bajo su dominio and know where they were from. y saber exactamente a dónde eran.
This helped them for the purpose of taxation, Perdón, ¿de dónde eran? Eso les ayudaba para cobrar impuestos, military recruitment, reclutar soldados and simply to maintain civil records. y simplemente para mantener el registro civil. And this required that the people go back to their hometown, Y esto requería que las personas fueran a sus lugares de origen, which for Joseph was Bethlehem, que para José era Belén, because he was of the house and lineage of porque David. él era de la casa y el linaje de David. And so he and Mary traveled from Nazareth to Bethlehem for the census. Y así él con María viajaron desde Nazaret a Belén para el censo, Which was about 140 kilometers away. que estaba como 140 kilómetros de distancia. And Mary must have been 9 months pregnant or María debía de estar embarazada de 9 meses so, ready to give birth, al punto de dar a luz, but had to travel 4 days by foot pero tuvo que viajar 4 días a pie to make it to Bethlehem to be registered. para llegar a Belén y registrarse. It's no wonder she had the baby when she got there. Y por eso no fue una sorpresa que tuviera el bebé cuando llegó ahí. But all this, God was working together Pero todo esto Dios lo estaba haciendo so that his prophecy would be fulfilled. para cumplir su profecía. Jesus was born in Bethlehem, Jesús nació en Belén, the lowly hometown of King David. la humilde ciudad natal del rey David. Now let's continue in this text. Continuemos en el texto. Verses 8 through 20 show us the fulfillment of the second part of the Los prophecy. versículos 8 a 20 nos muestran el cumplimiento de la segunda parte, segunda parte de la profecía, What Jesus would come to do. lo que Jesús vendría a hacer. Entonces, Lucas 2, 8 a 20. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. So at the same time that God fulfills his prophecy that Jesus would be born in Bethlehem, Al mismo tiempo que Dios cumple su profecía de que Jesús nacería en Belén, he fulfills his prophecy that Jesus would come to shepherd his Él people. cumple su profecía de que Jesús vendría a pastorear a su pueblo. Think about this, church. Piensa en esto, iglesia. The God of the universe has come into the world El Dios del universo ha venido al mundo to rule and reign, para gobernar y reinar, to dwell with his people para morar con su pueblo and save them from their y sins. salvarlos de sus pecados. This is an unfathomable act of love. Este es un acto de amor incomprensible, The greatest the world had ever seen. el más grande que el mundo haya visto jamás. And who are the first people to meet the God of the universe in flesh? ¿Y quiénes fueron los primeros para ver el Dios del universo en carne y hueso? Shepherds.
los pastores. This is incredible. Esto es increíble. Especially considering the fact that the role of a shepherd Especialmente si se tiene en cuenta la profesión de un pastor, was considered one of the lowliest of se professions. consideraba una de las más humildes. It was dirty, Era sucia, required long hours, requería largas jornadas, through the night. incluso durante la noche. You had to put your life on the line to protect the flock. Había que arriesgar la vida para proteger el rebaño. It wasn't glamorous at No all. era nada glamuroso. You'd think that when the God of the universe came to dwell among his people, Uno pensaría que cuando el Dios del universo vino a morar entre su pueblo, that it would warrant the royalty of the world to come and bow down. eso justificaría que la realeza del mundo viniera y se pastrara ante él. The emperor of Rome and his armies, El emperador de Roma y sus ejércitos, King Herod and the religious el rey leaders. Herodes y los líderes religiosos. There should have been processions and parades Debería haber habido procesiones y desfiles to celebrate this unbelievable para reality. celebrar esta realidad increíble. Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros, King, Rey, Savior. Salvador. But instead, God specifically and intentionally reveals himself first Pero to shepherds. en cambio, Dios se revela específicamente primero a los pastores. To point to the role that Jesus would play among his people. ¿Por qué? Para señalar al papel que Jesús tendría entre su pueblo. He would be the great shepherd, Él sería el gran pastor. and he would bring peace. Él traería la paz. Listen to what the angel said in verse 14. Escuchen lo que dijeron los ángeles en versículo 14. Glory to God in the highest, Gloria a Dios en las alturas and on earth peace among those y en la tierra paz entre los hombres, with whom he is pleased. en quienes Él se complace. Jesus was born in Bethlehem, Jesús nació en Belén, in the house of David, en la casa de David, to shepherd, para pastorear a su pueblo, to bring peace. para traer paz. So the main point for today is this. Así que el punto principal para hoy es eso. Jesus is the great shepherd Jesús es el gran pastor who comes to bring peace to his que people. viene a traer paz a su pueblo. Let me say it again. Permíteme repetirlo. Jesus is the great shepherd Jesús es el gran pastor who comes to bring peace to que his viene people. a traer paz a su pueblo. What does that mean exactly? Pero ¿qué significa eso exactamente? Specifically the word peace, Específicamente la palabra paz, because that's the word that practically affects us the most, right? porque esa es la palabra que más nos afecta en la práctica, ¿verdad? Well, it's a little tricky because peace is one of those words Bueno, es un poco complicado porque paz es una de las palabras that has a definition according to the world que tiene una definición según el mundo and a definition according to the y Bible. otra definición según la Biblia. For some, worldly peace just means quiet. Para algunos, la paz mundana significa tranquilidad. Imagine we've all heard the phrase, Imagino que todos hemos oído la frase, I just need some peace and quiet. solo necesito un poco de paz y tranquilidad. For others, it might mean happiness. Para otros puede significar felicidad. I found my peace. Yo he encontrado mi paz. What they really mean is I found what makes me happy. Lo que realmente quieren decir es he encontrado lo que me hace feliz. Or even for others, it means contentment. Incluso para otros la paz significa satisfacción. If something bad happens, they might say, Si ocurre algo malo, podrían decir, I don't like it, no me gusta, but I'm at peace with it. pero estoy en paz con ello. Now, those are all fine and good, Ahora, todo esto está bien, but if Jesus came all the way here pero si Jesús vino hasta aquí just to offer that kind of solo peace, para ofrecer este tipo de paz, I'd say it was a wasted trip. yo diría que fue un viaje en vano. No, Jesus came to offer something No, much greater. Jesús vino a ofrecer algo mucho más grande. So let's look at how the Bible defines peace, Veamos cómo la Biblia define la paz, so we can see what Jesus came to offer. para que podamos ver lo que Jesús realmente vino a ofrecer. In our text, we can see three things. En nuestro texto podemos ver tres cosas. Peace means protection, La paz significa protección, peace means provision, la paz significa provisión and peace means presence. y la paz significa presencia.
So in the great shepherd, Así que en el gran pastor, the promised one, el prometido, there is peace in his protection, hay paz en su protección, there is peace in his provision, hay paz en su provisión and there is peace in his presence. y hay paz en su presencia. Let's begin with his protection. Empecemos con su protección. There is peace in the great shepherd's protection. Hay paz en la protección del gran pastor. In our text, what did the shepherds in the field do when the glory of the Lord shone around them? En nuestro texto, ¿qué hicieron los pastores en el campo cuando la gloria del Señor brilló a su alrededor? They feared. Tuvieron miedo, They were filled with se great fear. llenaron de un gran temor. And that's what we talked about last week. De eso hablamos la semana The pasada, need we have for Jesus to dwell with de la us, necesidad que tenemos de que Jesús more con to nosotros, save us from our sins. de que nos salve de nuestros pecados. Because our sin makes God's holy presence dangerous to us. ¿Por qué? Porque nuestro pecado hace que la santa presencia de Dios sea peligroso para nosotros. But what did the angel of the Lord say to the shepherds? Pero ¿qué les dijo el ángel del Señor a los pastores? He said to fear not. Les dijo que no temieran, Don't be afraid because he's bringing good news of great joy. que no tuvieran miedo porque les traía buenas noticias de gran alegría, That a Savior is coming to save que them. un Salvador viene a salvarlos. Verse 11. Versículo 11. For unto you is born this day in the city of David Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David a Savior who is Christ the Lord. un Salvador que es Cristo el Señor. Therefore we can say, Por lo tanto, podemos decir, verse 14, versículo 14, glory to God in the highest, gloria a Dios en las alturas and on earth peace among those with whom he is y en la pleased. tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Jesus is the great Jesús shepherd, es el gran pastor offers his greatest protection in the form of protection from God's y Él wrath. ofrece su mayor protección, que es la protección contra la ira de Dios. We deserved God's wrath Nos merecíamos la ira de Dios as a consequence for our sin. como consecuencia de nuestro pecado. But Jesus, in his rich love and mercy for his Pero people, Jesús, en su gran amor y misericordia por su pueblo, took our place, tomó nuestro lugar. protected us from God's wrath Nos by pro- bearing it himself. Nos protegió de la ira de Dios al soportarla él mismo. This is the gospel. church. Este es el Evangelio, iglesia. And in it, there is true peace. Y en él hay verdadera paz. There's great peace. Hay una gran paz. Like the shepherds in the field, Al igual que los pastores en el campo, we don't need to fear no tenemos que temer, because we've already been saved from the worst thing. porque ya hemos sido salvos de lo peor. So don't fear, church. Así que no tema, iglesia. Let go of whatever might be causing you to fear. Deje ir todo lo que le cause temor. Doubt, La duda, temptations, la inseguridad, tentaciones, bad circumstances. malas circunstancias. We don't need to fear any of it. No tenemos que temer nada de eso. We have the protection of the great shepherd. Tenemos la protección del gran pastor. And this is what shepherds do. Y esto es lo que hacen los pastores. In biblical times, the job of the shepherd was to protect their flock. En tiempos bíblicos, el trabajo del pastor era proteger su rebaño At all a costs. toda costa. We see examples of this in Scripture. Vemos ejemplos de esto en las escrituras. King David himself, El propio rey David, yet another connection. otra conexión más. Listen to what he tells King Saul before he goes to battle against Goliath. Escuchen, iglesia, lo que él dice al rey Saúl antes de ir a batallar contra Goliat. In 1 Samuel 17, 34 through En 35, 1 Samuel 17, 34 a 35. it says this. Dice así: Your servant used to keep sheep for his father. Su siervo apacentaba las ovejas de su padre, And when there came a lion or a bear y cuando un león o un oso venía and took a lamb from the flock, y se llevaba un cordero de rebaño, I went after him and struck him yo salía tras de él, lo atacaba and delivered it out of his mouth. y lo rescataba de su boca. And if he rose against me, Y cuando se levantaba contra mí, I caught him by his beard and struck him and killed him. lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
Church shepherds were no joke. Iglesia, los pastores no eran ninguna broma. They laid their lives down for their sheep Daban la vida por sus ovejas, to protect them, para to protegerlas, save them. para salvarlas. And this is what Jesus came to do for us Y eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, as the great shepherd. como el gran pastor. Listen to the words that Jesus would go on to say about himself Ahora, escuchan las palabras que Jesús diría sobre sí mismo in John 10, 11 through 15. en Juan 10, 11 a 15. He says, I am the good shepherd. Él dice, yo soy el buen pastor. The good shepherd lays down his El life for the buen sheep. pastor da su vida por las ovejas. He who is a hired hand and not a shepherd, Pero el que es un asalariado y no un pastor, who does not own the sheep, que no es el dueño de las ovejas, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. And the wolf snatches them and scatters them. Entonces el lobo los arrebata y las dispersa. He flees because he's a hired hand and cares nothing for the sheep. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. I am the good shepherd. Pero yo soy el buen pastor. I know my own and they know Yo me. conozco mis ovejas y ellas me conocen. Just as the Father knows me and I know the Al Father. igual que el Padre me conoce y yo conozco al And Padre. I lay down my life for the Y sheep. doy mi vida por las ovejas. Jesus is the great shepherd. Iglesia, Jesús es el gran pastor. He protects us from the wages Él of nos sin. protege del castigo por el pecado. He saves us. Él nos salva. And this should give us tremendous Y peace. esto debería darnos una paz tremenda. He laid his life down for Él us. dio su vida por nosotros. He's protected us from the only consequence that really matters. Él nos ha protegido de la única consecuencia que realmente importa. Think of any other bad thing that could happen in this life. Piensa en cualquier otra cosa mala que pudiera pasar en esta vida. Seriously, close your En eyes. serio, cierra sus ojos. Think of your worst fear. Piensa en tu peor miedo. Maybe it's dying. Tal vez sea morir, Maybe it's losing a loved tal one. vez sea perder a un ser querido, Maybe it's being kidnapped. tal vez sea ser secuestrado. But whatever it is, Pero sea lo que sea, there's still peace. sigue habiendo paz. Because even if those things happen, Porque incluso si esas cosas pasan, we still escape the worst bad thing, aún así escapamos de lo peor, the wrath of God. la ira de Dios. Go and open your eyes, church. Pueden abrir sus ojos. So we don't need to have any fear. Por eso no tenemos que tener ningún miedo, Because the God of the universe, porque el Dios del universo, the eternal el King, Rey eterno, promised el Messiah, Mesías the prometido, great el shepherd, gran pastor, has protected us. nos ha protegido. Leads to our second point. Esto nos lleva al segundo punto. There isn't just peace in the great shepherd's protection. No solo hay paz en la protección del gran pastor, There's also peace in the great shepherd's provision. también hay paz en la provisión del gran pastor. That's so big. Y eso church. es muy importante, iglesia. Jesus came into this world Jesús vino a este mundo to provide for us. para proveernos, Not just take away the consequence of our sin, no solo quitar las consecuencias de nuestros pecados, but to make sure we have the things that we need. sino para asegurarse de que tengamos lo que necesitamos. This is key to how the Bible defines peace. Y esto es una clave para entender cómo define la Biblia la paz. Think about it this way. Piénsalo de esta manera. Perhaps you're living your life with peace, Tal vez estás viviendo tu vida con paz, but only in the sense that nothing bad is going to happen. pero solo en el sentido de que no va a pasar nada malo. That doesn't necessarily mean you'll have the things that you need. Esto no significa necesariamente que tendrás las cosas que necesitas. There are many people that don't have peace because they're trying to provide. Hay muchas personas que no tienen paz porque están tratando de proveer For themselves, para sí mismas, for their families, para sus familias. for many people, Muchas personas they don't know if they will have enough for the next week. no saben si tendrán suficiente para la próxima semana, Their kids will have a meal, si sus hijos tendrán comida, if they can provide for them to si go to podrán college, pagarles a la universidad, all sorts of things. todo tipo de cosas. And I think we can all relate. Y creo que todos, en un sentido, podemos identificarnos con eso.
that when some of those needs cuando algunas de esas necesidades or wants are met, o deseos se satisfacen, it gives us a level of peace. nos da una cierta paz. Okay, we have food. Bueno, tenemos comida suficiente. Okay, we have a place Bueno, to stay. tenemos un lugar donde vivir, Whatever it may be. sea lo que sea. And this is what the shepherd does for us. Y esto es lo que el gran pastor hace por He nosotros. provides. Él nos provee. He makes sure we have the things we need. Se asegura de que tengamos lo que necesitamos. Psalm 23, who knows it? ¿Quién sabe Salmo 23? What's the first verse? ¿Quién es el primer versículo? ¿O qué es el primer versículo de Salmo 23? It says, the Lord is my El Señor es mi pastor. I pastor, shall not. nada me faltará. Some versions say, I have what I need. Algunas versiones dicen, tengo lo que necesito. This is what shepherds do. Eso es lo que hacen los pastores. They don't just protect them from bears and lions like David did. No solo protejan a sus ovejas de los osos y leones, They como make- hacía David, They make sure they have green pastures to graze in. se aseguran de que tengan pastos verdes donde pastar, They have fresh streams to drink que from. tengan aguas frescos donde beber. That's verse 2, right? Ese es el versículo 2 Psalm 23. de Salmo 23. He makes me lie down in En lugares de verdes pastos me hace descansar. and he leads me beside. Junto a aguas de reposo me conduce. The psalmist talking about food and water, El Salmo habla de comida y agua. referring to provision. Se refiere a la provisión. The Lord is our shepherd. El Señor es nuestro pastor. We don't lack. No nos falta nada. He provides for us. Él nos provee. And our text says the same thing. Y nuestro texto dice lo mismo. Verse 4 in the Micah El prophecy. versículo 4 de la profecía de Miqueas It says that God's people will dwell secure. dice que el pueblo de Dios permanecerán. That doesn't mean we're just saved from something bad. It Esto no significa solo que nos salva de algo malo, means ongoing security, significa seguridad continua, ongoing peace, paz continua, because the great shepherd has provided for us. porque el gran pastor nos ha provisto. Now that doesn't mean we get whatever we want. Ahora, iglesia, escuchen. Eso no significa que obtenemos todo lo que queremos. Or if we feel like we're lacking, O si sentimos que nos falta algo, that it's the result of little faith. que es el resultado de nuestra poca fe. What it does mean is that we can trust Lo que significa es que podemos confiar that if we don't have something, que si no tenemos algo, the Lord doesn't want us to have that thing. es porque el Señor no quiere que lo tengamos. And if we do have something, Y si tenemos algo, the Lord has blessed us with it es porque el Señor nos ha bendecido con ello and wants us to use it for His y Él name. quiere que lo usemos para glorificar a su nombre. So whether we have or we don't have, Así que tengamos o no tengamos, we can know peace. podemos conocer la paz. We can trust that our shepherd makes sure we have what we need. Podemos confiar en que nuestro pastor se asegura de que tengamos lo que necesitamos. And so we don't have to worry Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos ever again. nunca más. What peace, church. ¡Qué paz, iglesia! We can rest in His goodness, Podemos descansar en su bondad, His en provision, su provisión. and we can rest in it for all of Y eternity. podemos descansar en ella por toda la eternidad. Listen to Revelation chapter 7, verse Escuchen 17. Apocalipsis 7:17. It says, For the Lamb in the midst of the throne Dice, pues el cordero que está en medio del trono will be their shepherd. los pastoreará He will guide them to springs of living y water, los guiará a manantiales de aguas de vida, and God will wipe away every tear y from their eyes. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Springs of living water. Iglesia, manantiales de aguas vivas. We will forever be provided for. Seremos provistos para siempre. No more tears, No más lágrimas, no more lack, sin faltar nada, just forever resting in the provision of our great shepherd. solo descansar para siempre en la provisión de nuestro gran pastor. This brings us to our final point. Nos lleva al punto final.
There is peace in the great shepherd's presence. Hay paz en la presencia del gran pastor. Remember our main point from last week? ¿Recuerden el punto principal de la semana pasada? Jesus physically entered into the world Jesús entró físicamente en el mundo to dwell with his people para morar con su pueblo and save them from their y sins. salvarlo de sus pecados. Jesus came to dwell with us, Jesús vino a morar con nosotros and there is peace in his y presence. hay paz en su presencia. Real shepherds lived in the pastures with their sheep. Los pastores reales vivían en los pastos con sus ovejas. That's why it was considered a lowly job, Por eso se consideraba un trabajo muy humilde, a dirty job. un trabajo sucio, They were often sleeping in the grass and mud, porque normalmente dormían en la grama y en el lodo. cold, Frío, little sleep. pocas horas de sueño. But they knew they couldn't protect their sheep Pero ellos sabían que no podían proteger a sus ovejas nor provide for their ni sheep proveer para ellas if they weren't with their sheep. si no estaban con ellas. And so for the love they had for their Y sheep, así por el amor que tenían por sus ovejas, they were with them. estaban con ellas. And this gave the sheep tremendous peace. Y esto les daba a las ovejas una paz tremenda. Sheep are traditionally dumb animals. Las ovejas son conocidos como animales tontos. They're not bright at all. No son nada inteligentes, But they do know the sound of their shepherd's pero voice. conocen el sonido de la voz de su pastor. They can feel his Pueden presence. sentir su presencia They follow y him lo siguen, without any concern of where he sin leads. preocuparse por a dónde las lleva. They trust him. Confían en él. Their peace isn't tied to the circumstances around them. Su paz no está conectada a las circunstancias que las rodean, It's tied to the person of the shepherd. está en la persona del pastor. And this is true for us, church. Y esto debe ser cierto para nosotros, iglesia. Simply being in Jesus' presence Simplemente estar en la presencia de Jesús gives us peace. nos da paz. How do the shepherds respond to being in Jesus' presence? ¿Cómo respondieron los pastores al estar en la presencia de Jesús? They glorified and praised God for all they had seen and heard. Glorificaron y alabaron a Dios por todo lo que habían visto y oído. And I love this Y esto me encanta, because it's not like Jesus was talking to them. porque no es que Jesús les estuviera hablando, It wasn't his words that left them rejoicing. no fueron sus palabras las que los llenaron de alegría. It wasn't the way he looked all cute in the manger, No fue tan bonito que era en el pesebre, or how alert he was. ni lo despierto que estaba, It was simply his presence. fue simplemente su presencia. Being in the presence of the great Estar shepherd en la presencia del gran pastor gave them peace. les dio paz. This is ingrained in us as humans. Y esto está arraigado en nosotros como seres humanos. I know for my girls, they just want to be in their daddy's presence. Mis hijas solo quieren estar en la presencia de su papá. When they're scared at night, Cuando tienen miedo por la noche, they want to snuggle. quieren apapacharse. When something good happens, Cuando les pasa algo bueno, they want to tell me about it. quieren contármelo. Even when I discipline them, Incluso cuando las castigo, they still hug me. siguen abrazándome. No matter the Ni circumstance, importa la circunstancia, they feel peace when they're in se my sienten presence. en paz cuando están en mi presencia. And I'm a sinner. Y yo soy un pecador. I'm not always a good No dad. siempre soy un buen papá. I don't always protect them No well. siempre las protejo bien. I don't always provide for them well. No siempre las proveo lo necesario. I sometimes discipline out of anger, A veces las castigo por mi enojo. or don't play with them when they ask because I'm O tired. no quiero jugar con ellos cuando me piden porque estoy cansado. And so how much more should we rejoice in our great shepherd's presence? Así que no deberíamos alegrarnos mucho más por la presencia de nuestro gran pastor. Infinitely more. Infinitamente más. For all eternity. Por toda la eternidad. Because he's good. Porque Él es siempre bueno. He's always good. Él gobierna y reina fielmente. He rules and reigns faithfully. He saves us from our sins. Nos salva de nuestros pecados. He gives us peace. Él nos da paz. And once he has called us, Y una vez que Él nos ha llamado, we can't lose his presence. no podemos perder su presencia. We can't escape it. No podemos escapar su presencia.
In John 10, 28 and 29, En Juan 10, 28 a 29, Jesus gives a parable of a sheep. Jesús cuenta una parábola sobre las ovejas. And as he explains the parable, he says this: Y mientras explica la parábola, dice lo siguiente: I give them eternal life, Yo les doy vida eterna and they will never perish. y jamás perecerán, And no one will snatch them out of y my hand. nadie les arrebatará de mi mano. My Father who has given them to Mi me Padre que me las dio is greater than all, es mayor que todos, and no one is able to snatch them out y of the Father's hand. nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. What peace! ¡Qué paz! To know that we will always know peace. Saber que siempre tendremos paz, We will always be protected, siempre estaremos protegidos, provided for, provistos, and rejoice in the goodness of His y presence. nos regocijaremos en la bondad de su presencia. So as we close, church, Así que al terminar, I want to remind us of the main point. quiero recordarnos del punto principal. Jesus is the great shepherd Jesús es el gran pastor who comes to bring peace to His people. y Él viene a traer paz a su pueblo. The Jews didn't know peace for centuries and centuries. Los judíos no conocieron la paz durante siglos y siglos. So the prophecy that Micah gave should have been an encouragement, Por lo tanto, la profecía que dio Miqueas debería haber sido un ánimo, a reason to una celebrate, razón para celebrar, a reason to await, expect una razón para esperar con expectación that the one God would send Que would el- give them peace, que el Dios enviaría, les daría paz, true peace, la verdadera paz, biblical peace. la paz bíblica. They will forever be protected from the consequences of their sins, Estarían protegidos para siempre de las consecuencias de sus pecados and they would forever have the things they y need tendrían paz para siempre las cosas que necesitaban, because they would forever be in the presence of the porque great shepherd. estarían para siempre en la presencia del gran pastor, Eternal King, el Rey eterno, promised Messiah. el Mesías prometido. So maybe you find yourself here today feeling like the Jews. Bueno, iglesia, tal vez hoy te encuentres aquí sintiendo como los judíos. You don't know peace. No conoces la paz. You worry, Te preocupas, you doubt, dudas, you have anxiety. tienes ansiedad. You can't see past your own No circumstances puedes ver más allá de sus propias circunstancias difíciles or whatever other o reason. cualquier otra razón. My encouragement is that you would find peace in Jesus, Les animo que encuentres la paz en Jesús, the one who came to give peace, el que vino para dar paz. and the only one in whom there is peace. Y Él es el único en quien hay paz. Place your hope in Him. Pon tu esperanza en Él. He will protect you. Él te va a proteger. So there's no reason to fear. Así que no hay razón para temer. He will provide for you. Él te va a proveer. And so there's no reason to worry. Así que no hay razón para preocuparte. And He will never leave you. Y Él nunca te va a abandonar. So there's always reason to Así que rejoice. siempre hay una razón para regocijarse. This world is crazy, church. Iglesia, este mundo es loco. So let's be a church that is marked by peace. Así que seamos una iglesia que se caracterice por la paz. People who are marked by it. Personas que se caractericen por la paz. And let's not get caught up in the distractions of the world Y no nos dejemos atrapar por las distracciones de este mundo or the distractions that come with this busy season. o las distracciones que vienen con esta temporada tan ocupada. Let's keep our eyes on the great shepherd. Mantengamos nuestros ojos fijos en el gran pastor. Let's pray. Bueno, oremos, iglesia.